Bloque de educación. Che, raro un viernes un bloque de educación, pero me gusta porque hace rato que la queríamos invitar, la licenciada Dayana Carreira. Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, gracias. Ella es la responsable de educación emocional. Es así. Porque tenés un cargo larguísimo. Coordinadora del área de educación emocional de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa del Ministerio de Educación. Es muy largo. Muy largo. Es la responsable de educación emocional. Dayana, ¿qué es la educación emocional? La educación emocional es un proceso educativo que es continuo, que es permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento del cognitivo para el desarrollo integral. Ay, me lo hiciste re difícil. Re difícil. Para los chicos, ¿en qué influye en un niño? Influye muchísimo porque la idea es justamente, como dice Lucas Malaisi, es promover la salud, digamos, de los niños desde temprana edad, ¿sí? Llevándolo, digamos, a la dinamización de sus recursos emocionales, para que cuando la vida los ponga a prueba puedan... Cuando hablamos de recursos emocionales, ¿a qué nos referimos? Porque uno es como que vincula la emoción a un montón de cosas. Prácticamente, ¿a qué emoción nos estamos refiriendo? A todas las emociones, pero no solamente hablamos de la emoción, sino de las competencias socioemocionales. ¿Y cómo se trabaja eso? Porque un niño es una bolsa de sensaciones y de sentimientos y de cosas. Exacto. Lo que me refiero es que la educación emocional no habla solamente de la emoción, sino de las competencias socioemocionales, que tiene que ver con darme cuenta que siento, cómo se llama eso que siento, identificarlo, darme cuenta cómo te sentís vos. También tiene que ¿Solamente en el ámbito escolar o influye también el ambiente en el que se mueven? Llámese familia, casa, hogar, amigos, clubes. Todo, en todo, porque somos personas que vivimos, sentimos y nos vinculamos con los demás, entonces es clave que vos puedas darte cuenta qué sentís y cómo te vinculás con los demás. ¿Y quiénes se encargan de esto? Y todos los educadores. Todos los educadores. O sea, no es que tiene que haber un especialista por aula ni nada de eso. La idea es que cada docente se pueda formar y profundizar, primero en sus propias competencias socioemocionales, para poder después ir acompañando el desarrollo y promover el desarrollo en sus estudiantes. Claro, porque en Argentina no pasa como vemos en las películas, viste, que un nene tiene un problema, al gabinete psicopedagogo, atención con la psicóloga. No, acá no. Acá la maestra hace de todo, el docente hace de todo. ¿Qué es más difícil, la escuela primaria o la escuela secundaria? Porque son problemas diferentes. Sí, todas tienen su desafío, pero lo importante es siempre ir trabajando desde la promoción de la salud. Es decir, ¿qué es eso que vemos ahí en pantalla? Hicieron una presentación. Sí, generamos 3 documentos. ¿Tres documentos? 3 documentos. Para mí son 3 revistas magníficas. Gracias. Sí, el primer documento es el documento marco, donde de alguna manera es la plataforma desde donde entendemos la educación emocional, tiene un recorrido histórico también, tiene, digamos, los contenidos, tiene, digamos, los alcances, el impacto de la educación emocional y las proyecciones. Y luego lanzamos 2, justamente lo que hablábamos recién, una que está destinada al docente para que pueda trabajar sus propias competencias. O sea, hay que formar primero al docente. Es muy importante. Los chicos se miran en los ojos de los docentes, de los papás, de los educadores. Después a los chicos, y los chicos se encargan de los padres. Vos sabés que los chicos llegan a casa y te taladran la cabeza con todo lo que Los chicos nos ayudan un montón a darnos cuenta. Sí, son los mejores educadores, yo digo siempre. Sí, son grandes maestros. Grandes maestros, te taladran la cabeza. Sí. Esto de la educación emocional, ¿es algo nuevo, es muy reciente o existió siempre? Ya en realidad, como disciplina, viene hace pocos años, 40 años de alguna manera, se desprende un poco de los conceptos de inteligencia emocional. ¿Sí? Te iba a preguntar, me ganaste de mano. Claro, porque antes hablábamos de inteligencia emocional y ahora decimos, no, educación, es mucho más abarcativo. Sí, porque lo que busca la educación emocional es justamente abordar esas competencias o esa inteligencia emocional, promover su desarrollo desde los contextos educativos, desde también la familia. Ahora, esto de educación emocional, ¿hay que adaptarlo a la realidad de cada escuela? ¿Es uno general para todos? Totalmente. ¿Hay conceptos base? ¿Cómo es? Hay que contextualizarlo. Sí tenés como un caminito en donde decís, bueno, a ver, necesitamos trabajar la empatía, la resolución de conflictos, las habilidades sociales, la conciencia emocional, la propia regulación, ¿sí? Ahí tenemos los contenidos para trabajar, pero después la demanda, la realidad de cada contexto, de cada escuela, de cada docente, es como un trabajo muy artesanal, pero sí tenés una plataforma sobre la cual ir trabajando esas competencias. Bien, las veces que realizan capacitaciones o cursos o charlas de educación emocional, yo veo mucha participación docente. Muchísimo. Siempre hay salones llenos y queda gente afuera. Exacto. ¿Por qué? Porque es una necesidad, porque se están dando cuenta que es importante, que un chico que se siente mal le cuesta aprender.
¿no? Que las emociones inciden en nuestro desempeño, inciden, digamos, en la capacidad de aprendizaje, en cómo nos podemos sentir y poder, digamos, aprender y relacionarnos con los demás. Entonces es sumamente importante. Y los docentes se están dando cuenta de eso hace tiempo, ¿no? Pero que ahora van encontrando alguna llave, digamos, de alguna manera, esa respuesta o esas posibilidades, digamos, de abordarlo. Y generalmente siempre que vamos hacia las escuelas o hacia, como decís vos, esas charlas, después terminás, digamos, de exponer o de abordar algunas cuestiones, se acercan, preguntan, piden más, y eso nos da también un parámetro de la necesidad que se está teniendo y de la importancia que le están dando, ¿no? Para poder transformar. ¿Qué área tan maravillosa y tan amplia te ha tocado? Ejemplo, ¿cómo es el trabajo en un aula o cómo es el trabajo en una escuela? Y se inicia con la sensibilización, con darnos cuenta que es importante. Muchos todavía desconocen, aunque tenemos ley hace ya desde el 2016, muchos todavía desconocen de qué se trata. La idea es sensibilizar y darnos cuenta por qué es importante, luego empezar a dar pequeños pasos, ¿no? En esto de empezar a planificarlo dentro del proyecto educativo institucional para que no queden como prácticas aisladas. Ya está incluido en toda la... ¿Cómo se llama? Cuando elaboran los docentes elaboran todo lo que van a hacer en el año. Las planificaciones. Planificaciones. ¿Está ahí ya incluido? Es muy importante que lo empiecen a hacer. En nivel inicial ya está dentro del diseño curricular. O sea que eso, en ese documento, ya está toda esa plataforma para empezar a trabajar. ¿Te acordás cuando empezó lo de la ESI? Que todos decían, no, esto es imposible, va a ser algo suelto, no le van a dar bolilla. Está instalado en todas las escuelas. ¿Qué pasa con la educación emocional? ¿Está instalado ya en las escuelas o está en un proceso de...? Está en un proceso de. Bien. Exactamente. O sea, tenés una lucha ahí fuerte. Es importante entenderlo, darnos cuenta que es importante para todos, para los chicos, para el impacto. Hay investigaciones hechas en relación a los resultados. Y es esto, ¿no? Tener esa actitud y esa apertura a conocer un poco más, profundizar y animarnos. ¿Y los docentes? ¿Están predispuestos? ¿Hay predisposición? Porque es como que siempre le estamos agregando algo a los pobres docentes también. Es que los docentes que empiezan a implementarlo se dan cuenta que les facilita un montón luego. Ajá. Porque cuando atienden las emociones de los chicos, cuando les dan esas habilidades, o sea, permiten y promueven el desarrollo de sus propias competencias en los estudiantes, sí. Después el aprendizaje fluye. Y a veces ese caminito, si bien es un poquito largo, pero la verdad es que las veces que he hablado con docentes que ya lo implementan, cambia el clima, digamos, del aula, cambian las relaciones, o sea, todo eso que uno atiende, digamos, como incendios, como conflictos, como problema, entonces que no podés dar la clase, en realidad cuando abordás la educación emocional, eso ya se va trabajando casi, te diría, por debajo y, claro. ¿no? y finalmente llegás con los contenidos porque vas abordando las cuestiones que a veces son muy emergentes. Yo pensaba recién, ¿no? Digo, un chico, ¿en qué le ayuda al chico? ¿En qué le ayuda la educación emocional? No solo a él como persona, sino también en su proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Es un poquito así? Y en el autoconocimiento, y eso es fundamental, también, porque claro. Yo me doy cuenta, me voy conociendo, y ahí voy encontrando mi unicidad, mi autoestima se va fortaleciendo. Hay un montón de beneficios tiene la educación emocional. Puedo saber qué soy bueno, qué me gusta, puedo proyectarme, puedo tener metas, puedo darme cuenta que me cuestan, pero puedo tener, digamos, la posibilidad de perseverar, ¿no? Y todo eso, ¿dónde lo podemos trabajar? Hoy en día es necesario. ¿Y cómo se implementa en las escuelas? ¿Se da a modo de taller? ¿Es más personalizado? Nuestra ley... Bueno, los cuadernillos, yo le digo cuadernillos, revistas, ayudan y mucho. Sí, son como, digamos, de alguna manera, formas de ayudar al docente, ¿sí? Que no se acaban ahí, son pequeños pasos que vamos dando para iluminar las prácticas, ¿sí? ¿Cómo se implementa? Bueno, a partir de la sensibilización y después nuestra ley lo promueve de manera transversal, pero sí, los que nos especializamos en educación emocional sabemos que es importante la verticalidad, un tiempo y un espacio para poder trabajar acerca de qué son las emociones, cómo me afectan, ¿no? ¿Qué son mis competencias socioemocionales? Bien, tiraste una pregunta que me gusta mucho. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las...? Porque yo te las puedo definir de mil maneras, pero a nivel educativo estamos hablando. ¿Qué son las emociones? Y lo que pasa es que no nos podemos desprender de todos los aportes teóricos, ¿verdad? Y tenemos diferentes líneas, pero la emoción viene de movimiento, digamos, esa energía que me dan las emociones, ¿sí? Para poder ir hacia la acción. En el caso del entusiasmo, sentir entusiasmo me permite, ¿no? Ir logrando una meta que estoy proyectando, por ejemplo. La tristeza, que sería como la que en realidad me saca, digamos, esa energía, ¿no? Y me lleva a la no acción a veces porque tengo que hacer ese duelo de algo que no se dio, de algo que perdí.
etcétera. Pero bueno, tiene que ver con esto, con este movimiento. ¿Se ¿sí? transmiten las emociones? Son Diana? contagiosas, totalmente. Por ejemplo, una madre depresiva, ¿puede hacer que su hijo sea depresivo? No, algo que se me ocurre ahora, ¿no? Te digo... No necesariamente es así, pero sí, digamos, si una mamá está depresiva, ¿no? Hay un clima. Sí, pero que también se hay genera. una realidad. Cuando hay problemas en la casa, los chicos van a la escuela, pero no entienden nada. Porque su cabecita es como que quedó allá. Por eso Es la muy común importancia, eso. sí, por eso es importante que se den cuenta qué están sintiendo y cómo pueden sentirse mejor, qué pueden hacer ellos para sentirse mejor. Y esas son las herramientas que Claro, promueven. pero si alguien no se lo dice o no lo orienta, no lo ayuda, no sirve. No, claro, es muy difícil para ellos. ¿Y cómo es el trabajo? Porque hablamos mucho de los alumnos, de los docentes sobre todo, pero ¿cómo es ese trabajo con los padres? Con los padres, digamos, la Que los educación padres son emocional. bueno, no todos, pero hay mucho reacio a ir a la escuela. La escuela es el lugar donde te cuidan a tu hijo mientras trabajas. Es la verdad. Hay papás muy interesados. Cuando damos Que se involucran. talleres, hace poquito di un taller sobre límites y educación Ajá. emocional, que era en realidad en un centro de desarrollo infantil, y agradecían a los papás porque si bien, digamos, no se trabaja puntualmente algo en particular del contexto familiar, pero sí en relación a la crianza, y agradecen y piden más, porque claro, a veces ellos necesitan también esos espacios para la formación. Y en general en los talleres siempre me pasa que piden, que agradecen, que se dan cuenta, que buscan cambiar. Lo que pasa es que hay que promover también esos espacios. Y la educación Exacto. emocional, uno de sus pilares es el trabajo y el taller con papás. Pues es que me acuerdo que una vez el licenciado Gastón Sal, licenciado en psicología, dio una charla que tenía que ver con esto de las emociones. Y me acuerdo que yo fui a escucharlo un rato, a verlo, a acompañarlo, y era columnista acá en esa época del programa, y un papá me dijo, vine porque, un papá que yo conozco obviamente, me dice, vine acá porque me mandaron de la escuela, dice, bueno, creo que le va a hacer bien a mi hijo que yo venga acá. Y cuando terminó me dice, esto me sirvió de mucho. Totalmente. Él fue por el hijo, pero le sirvió más a él. Se trata un poco de eso también, ¿no? Sí, y también... De engancharlos por el hijo, para que se motiven. Yo creo que estamos en una era de mucha informática, de mucha red social. No cuesta nada googlear qué es la educación emocional. Yo creo que los padres tienen que hacer esa palabrita que usaste hoy, que es fundamental, involucrarse. Hay que involucrarse más. Y vamos a tener familias diferentes, chicos más inteligentes también. Porque el chico no es que está el más inteligente y el menos inteligente. Eso se forma en la escuela. Exactamente. Hay chicos que no saben nada y son los más inteligentes después. Se potencia. Después estamos los que ya nacemos inteligentes. Hay que mandarse una parte. Diana, ¿y cómo sigue el trabajo ahora? Y las proyecciones tienen que ver con esto, con seguir profundizando, seguir creando documentos, acompañando las trayectorias escolares. Hicimos también un acompañamiento situado del nivel inicial, donde acompañamos a los docentes, a los directivos, para que cómo ellos van implementando en el nivel inicial, por ejemplo, las prácticas. Fue maravilloso. Y te da el cuero, digo, porque es tan amplio y son tantos los establecimientos educativos. Es complicado tu trabajo. Pero lo importante es hacer, continuar. Claro, esta metodología, la de la revista, que yo le llamo la del cuadernillo, que es interesante, que tiene una información espectacular, eso ayuda y mucho. Exacto. Es una línea más de acción, el documento. Claro, hay que ir implementando, no sé, audiovisuales, cosas así que también lleguen, ¿no? Sí. Porque es imposible que sea personalizado todo. Sí, sí, es imposible. sí. Diana, me encantó conocerte. Igualmente. Un poquitito. He conocido hoy un poquito del inmenso trabajo que yo sé que haces. No dudes en venir a contar todo lo que te parezca importante y trascendente. Muchísimas gracias. Las puertas abiertas del programa. Un placer conocerte. Gracias, igualmente. Te vi por la tele el otro día y estabas diferente. Acá sales mucho mejor. Gracias, Diana. Quédate ahí porque estás atada. Bueno.